Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, fue el primero de 2 hijos del matrimonio de Joyce Annette y de Lionel Dahmer. Se dice que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé y por otra parte que fue un niño muy mimado por ambos padres cuando era bebé. Dahmer había sido un niño energético y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia poco antes de su 4º cumpleaños. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido, debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando ésta quedó embarazada de su 2º hijo. Sin embargo, Dahmer tenía un pequeño número de amigos en la escuela primaria. Desde una edad muy temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando a los 4 años vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa familiar. Según su padre, le mencionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por estos. 2 años más tarde, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a Lionel qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía. Lionel, complicado por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados. El mismo año en que Lionel enseñó a su hijo a conservar huesos de animales, Joyce empezó a aumentar su consumo diario de meprovamato, laxantes y píldoras para dormir, lo que minimizó aún más su contacto tangible con su marido y sus hijos. A la edad de 14 años, Dahmer había empezado a beber cerveza y alcoholes en las horas del día que ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual. No se le dijo a sus padres. Cuando tenía 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bat de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, concretó que ese día no pasó por ahí. Dahmer admitió más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Dahmer comentó su primer asesinato en 1978, 3 semanas después de su graduación. El 18 de junio, Dahmer recogió a un joven de casi 19 años llamado Steve Mark con el objetivo de ir a un concierto de rock, solo que antes pasarían a su casa por unas cervezas, el cual aceptó. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Steven quería irse y Dahmer lo golpeó con una mancuerna de 10 libras, mientras este estaba sentado en una silla. Cuando Steven cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte. Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de Hacks en su sótano, para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverla con ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Los huesos los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela. Su primer víctima fue asesinada en la casa de sus padres. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. El 22 de julio de 1991, su última víctima consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar.
Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se le declaró culpable. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas.